Filipenses capítulo 1, versos 15 al 18, dice de esta manera: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Estamos estudiando el tema reflexiones en el encarcelamiento. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y hay algunas cosas que están sucediendo y que nos ayudan a reflexionar. Así que este es nuestro tema, reflexiones en el encarcelamiento o sobre el encarcelamiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Estamos juntos otra vez y te lo agradecemos. Gracias por esta oportunidad de aprender. Ayúdanos, Dios, que sepamos usarlo en nuestra vida, que lo que aprendamos, Señor, lo practiquemos. Ayúdanos, que podamos entender la verdad, las verdades que quieres que entendamos. Oramos por los que están enfermos. Ayúdalos, Dios. Conoces quiénes son. Hay hermanos en la fe, hay familiares, hay conocidos, hay personas que no conocemos, pero sabemos de ellos aquí en la ciudad. Pero también, Señor, estamos orando por Itzel. Señor, ella está por allá en Culiacán, Sinaloa, y oramos para que toque su cuerpo. Señor, dale la salud que necesita y también da la paz que la familia necesita. Su esposo, su mamá, su papá, sus hermanos. Sé con ellos, Dios. Dales tranquilidad y ayúdales a esperar en ti. Y también provee lo que necesitan para la atención médica y también para su cuidado. Están en tu mano, Señor. Bendice a todos. Estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo no ignoraba lo que estaba sucediendo a su alrededor. El apóstol Pablo, aún sabiendo, como dice donde leímos que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, dice Pablo, otros lo hacen de buena voluntad. Y luego los unos anuncian a Cristo por contención, pero al final de donde leímos dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo es un ejemplo de gozo. El apóstol Pablo es un ejemplo de contentamiento y de paz. En esto me gozo y me gozaré. Las circunstancias no eran buenas. Las circunstancias se puede decir no eran nada agradables. Pero a pesar de esas circunstancias, él podía decir, yo me gozo. Ese contentamiento, esa paz, ese gozo, no estaba basado en su comodidad. No estaba basado en su situación física, ni en sus posesiones, ni en su libertad, ni en su reputación que estaba siendo dañada, o en su prestigio. No estaba basado en eso. El apóstol Pablo se gozaba, tenía contentamiento, tenía paz, a pesar
de las cosas que le estaban sucediendo. Ese contentamiento, ese gozo, esa paz, se basaban en su confianza en la soberanía de Dios. Esas cosas, contentamiento, paz, gozo, se basaban en su Señor, en su gracia, y también su gozo era por el progreso del Evangelio. Así que, a pesar de sus detractores, decía Pablo, con tal que se predique a Cristo, él estaba contento con eso. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, hablaba de los que detienen con injusticia la verdad de Dios, y decía en el capítulo 1, los versos 28 al 31, dice que había personas que detenían con injusticia la verdad. Y de los versos, es Romanos 1, de los versos 28 al 31 decía esto: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjense cómo entre todos los que con injusticia estaban deteniendo la verdad, están los detractores. Los detractores son personas que agravian, que difaman, que desacreditan, que descalifican, que denigran a aquello a lo que se opone. Un detractor es un maldiciente. La palabra maldecir es hablar mal de alguien, es desacreditar, es difamar. El detractor agravia, y agraviar significa hacer algo más pesado. Y Pablo está en la cárcel, y Pablo dice que algunos predican a Cristo por contienda, por vanagloria, por envidia, y dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, esos detractores agraviaban a Pablo, o sea, hacían las cosas para hacer más pesado todavía la situación que estaba viviendo Pablo. Pero a pesar de ello, Pablo dice, yo me gozo y me voy a seguir gozando, porque el evangelio está siendo predicado de todos modos. Un agravio es un daño, es una humillación que se le hace a una persona a través de palabras o a través de hechos. Y eso es lo que estaban haciendo con Pablo. El agravio y los detractores agravian, y los detractores difaman. Esto es, hacen mala fama de alguna persona, desacreditan a una persona. ¿Conoce a alguien que es detractor?
¿Conoce a alguien que le gusta desacreditar, restarle crédito a alguna persona? Hay quienes actúan de esa manera. Por ejemplo, alguien está prosperando, alguien le está yendo bien, puede ser en sus estudios, puede ser en sus negocios, puede ser en su trabajo. Y la persona que es detractora encuentra algo para desacreditar a ese que le está yendo bien. De repente hasta se dice, sí, pero no conoces a su familia. Sí, pero si tú supieras quiénes son sus padres. Sí, pero, o sea, de alguna manera quieren quitarle, restarle crédito a esa persona que está bien. Esto estaban haciendo con Pablo. Había gente que no quería a Pablo, gente que no lo aceptaba. Ahora, hemos hablado que los detractores de Pablo están predicando el evangelio. Dijimos, es el verdadero evangelio lo que ellos están predicando. Y no eran personas ajenas a la iglesia. Hemos hablado ya acerca de esto. Hemos hablado acerca de esto. No pregonaban un evangelio diferente y no eran judaizantes y no eran personas ajenas a la iglesia. El problema no era teológico. El problema era de motivos, de razones. Y Pablo dice que algunos predicaban a Cristo por envidia y contienda. Envidia y contienda, pensando añadir aflicciones a sus prisiones. Envidia y contienda. Hermanos, estas personas estaban celosas de Pablo. Estaban celosas de la autoridad de Pablo. Quiero decir esto, hermanos. Pablo no ignoraba que las cosas no estaban bien en la iglesia. No ignoraba. Ahora, entre las muchas demostraciones de injusticias de los hombres está la envidia, está la contienda. Miren esto, entre las muchas injusticias de los hombres, y cuando estoy hablando de hombres, me refiero a todos los hombres, aún a personas que están dentro de una iglesia cristiana. Entre las muchas injusticias de los hombres, la gente que no es cristiana hace injusticias, pero a veces las personas que están dentro de la iglesia, que no se dejan controlar por el Espíritu Santo, sino que andan como hombres, también actúan haciendo injusticias. Esto es lo que estaba pasando con aquellos que predicaban el evangelio, pero lo hacían por envidia y contienda. Miren lo que dice Romanos, el capítulo 1, verso 29. Romanos 1, 29. Ahí está hablando de todos los hombres, mayormente de gentiles. Dice Romanos 1, 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ahí están los dos pecados
de los que Pablo habla acá en la carta a los Filipenses: envidias y contiendas. Envidias y contiendas. Y miren que los que estaban llenos de envidias y contiendas eran personas que estaban dentro de la iglesia. No eran personas que pertenecían a la sinagoga, no eran personas ateas, no eran personas que decían que Dios no existía. No, no eran esas personas. Eran personas que profesaban ser cristianas. Dios sabe si eran o no. Y Pablo no dice que no eran. Al parecer, Pablo creía que eran cristianos, pero tenían envidia, pero había contiendas, había pleitos de ellos para con el apóstol Pablo, llenos de envidia y contienda. Dice, estando atestados, o sea, llenos de esas cosas. Atestado quiere decir eso, están rebosando de esas cosas. Y uno puede decir, los cristianos, la gente que sigue a Cristo puede tener eso, sí puede tener eso. Si no tiene cuidado de cómo se está conduciendo, de quién lo está dirigiendo, puede tener eso. En Romanos, el capítulo 13, verso 13, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y luego dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Miren a quién le está diciendo esto. Le está diciendo a los cristianos de Roma. Les está diciendo, andemos como de día, honestamente. Les está diciendo cómo deben de conducirse y dice, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. O sea que sí es posible, hermanos, sí es posible que como cristianos tengamos envidia. Sí no es correcto, se entiende, no es correcto, pero es posible. Alguien está siendo instalado en una iglesia como pastor, y afuera hay alguien que está manifestando su inconformidad porque él quiere ser, él deseaba ser el que estaba siendo instalado como pastor. Alguien es invitado para trabajar como misionero en una iglesia y al salir de esa instalación hay alguien que manifiesta su inconformidad y dice, tanto tiempo yo estoy aquí, a mí no me toman en cuenta, esta persona viene recién y ya es puesto como misionero. Envidia, contienda, y esto dentro de la iglesia. Cuando Pablo dice de hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, de repente pienso en esto. A veces somos culpables, muchos de los que manifestamos ser cristianos, somos culpables de que la verdad de Dios no sea aceptada por nuestra conducta, por nuestras acciones. Detienen con injusticia la verdad de Dios. En primera a los Corintios capítulo 1 versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. En la iglesia de Corinto había contiendas. Y Pablo les pedía en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Que no haya, dice Pablo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos. Luego leemos en el capítulo 3, versículo 3, de ahí mismo de Primera a los Corintios. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjense lo que dice Pablo, aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Esto es lo que había también en algunos de la iglesia de Filipos. Gracias a Dios, no eran muchos los que estaban en contra de Pablo, no eran muchos los que le tenían envidia, pero había algunos, y esto es, pues es algo normal. La Biblia nos habla del trigo y la cizaña, y crecen juntos y se parecen. Pablo no acusa, Pablo no dice que estos que tienen envidia, que tienen contienda, no dice que no son cristianos. No dice eso. Pero la Biblia sí dice que entre los cristianos va a haber personas que no son cristianas. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero esto era necesario para que se manifieste quién es quién. Dice la Escritura entonces que había quienes predicaban a Cristo por envidia y por contienda. En segunda a los Corintios, capítulo 12, el versículo 20. Segunda a los Corintios 12, 20. Dice el apóstol Pablo, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Estaba hablando, hermanos, estaba hablando a una iglesia, y había entre ellos contiendas, envidias, iras, divisiones. Hermanos, es una realidad. En las iglesias hay este tipo de cosas y hay este tipo de personas, lo cual no es correcto, y deberíamos de examinarnos si no somos nosotros los que estamos actuando de esa manera, con envidia o por contienda, murmurando, hablando mal del otro. No es correcto, no es correcto. Eso delante de Dios no es grato. Esto tenemos que decirlo, tenemos que reconocerlo. No es grato delante de Dios. Está en pecado. La persona que anda con estas cosas, que vive de esta manera, con envidias y contiendas, está mal delante de Dios. Y no importa que esté predicando el evangelio. Los motivos son importantes. Los motivos son importantes. Sí es cierto, el evangelio es predicado, pero no se están haciendo bien las cosas. En Gálatas, el capítulo 5, el apóstol Pablo habla de los deseos de la carne o las obras de la carne. Y dice Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obras de la carne, obras de la carne. Pablo habla de cosas que los que no son guiados por el Espíritu de Dios practican. Por algo el apóstol Pablo hablaba de ser llenos del Espíritu. Y al ser llenos del Espíritu somos controlados por el Espíritu. Y al ser controlados por el Espíritu, entonces no practicaremos estas cosas. Algunas personas predicaban a Cristo cuando Pablo está en la cárcel, pero predican por envidia, predican por contienda. Algunos empiezan obras nuevas con grupos que se salen de iglesias y empiezan obras nuevas por envidia y por contienda. Tenemos que decirlo. No es correcto. No es correcto. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, el verso 4, decía el apóstol, 1 Timoteo 6, 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y Tito, capítulo 3, verso 9, dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pablo le dice a Tito que también nosotros en otro tiempo andábamos haciendo estas cosas. Tito 3, verso 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otro tiempo vivimos practicando algunas de esas cosas. Pero los cristianos, hermanos, tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza la tenemos que fortalecer para que podamos decir como el apóstol Pablo: y esto erais algunos de vosotros. Que podamos decir: yo era así, pero ya no. Recuerdo a un hermano que decía, conocía a un joven predicador. Este hermano que está platicando ya es una persona grande de edad, tiene muchos años predicando, pero conoce a alguien nuevo y está siendo usado, el nuevo está siendo usado por Dios. Y dice, y cuando yo veía los logros de este nuevo hermano, yo empecé a sentir envidia. Y lo que hice fue ponerme a orar por él. Y estaba orando y orando por él y orando por mí mismo. Llegó un momento en que yo me gozaba con sus logros, pero estaba cayendo en esto de la envidia. Hermanos, tenemos que alimentar esa nueva naturaleza. Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero si estamos en Cristo, necesitamos fortalecer esa nueva naturaleza, y mediante el poder del Espíritu Santo hemos de desechar lo que decía el apóstol Pablo
En el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando. Debemos, mediante el poder del Espíritu Santo, debemos desechar, entre otras cosas, la envidia. Sobra decir, hermanos, que los cristianos fallamos en obedecer la palabra de Dios y fallamos en dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Tenemos que aceptarlo. Muchos fallamos en obedecer lo que dice la Biblia. Muchos fallamos con frecuencia en obedecer, en ser dirigidos por el Espíritu Santo, en someternos a Él. A veces, cuando vemos a alguien que tiene posesiones materiales, le envidiamos. Cuando una mujer mira a una pareja que se está llevando bien, que el hombre trata bien a la mujer, hay envidias. Y a veces, a causa de eso, hay contiendas. Se levanta una reacción natural, muy humana, que se llama envidia, al ver lo que el otro tiene y uno no tiene. Y debemos de tener cuidado con eso. A veces, cuando yo estaba en el seminario, a mí me decían: ten cuidado, no muestres preferencia para con nadie. Si tú vas a comer, si tú vas a cenar continuamente con alguien, alguna familia, alguna pareja, si estás siendo invitado de una manera continua por alguien para ir a comer o salir a comer, quizás haya quienes tengan envidia. Y empieza a levantarse una barrera entre esa persona y quienes te están invitando. No se busca eso, pero sucede muchas veces. Se requiere, hermanos, de un trabajo bien consciente para librarnos de esas cosas. Se requiere que trabajemos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, para que cuando alguien se goza por algún motivo, nos gocemos también con él. Y que no haya envidias. Que nos gocemos con esa persona. ¿Se acuerdan que dice el apóstol Pablo: gozaos con los que se gozan? La envidia es pecado. Divide a las personas, destruye relaciones, causa discordias. La envidia es pecado. Y es pecado porque provoca amargura, provoca maldad en las personas. La envidia hace que la gente diga y haga cosas que son tóxicas. ¿Qué quiero decir con eso de tóxico? Me refiero a que se hacen cosas venenosas. A eso es a lo que me refiero. Tener envidia es claramente un pecado. Y la Biblia lo define como un pecado. La palabra de Dios dice que la envidia es pecado. Leí hace un momento Gálatas, el capítulo 5, versos 19 al 21. Otra vez lo leo. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras y orgías. Miren cómo la envidia está junto con otros pecados, que de repente alguien que tiene envidia puede decir, es que aquel es un adúltero, es que aquel es un fornicario, es que, y no quiero saludarlo, pero, ¿y la envidia que tiene? De repente no se piensa en eso, de repente se mira eso de la envidia y la contienda. Se mira como algo ligero, como algo leve. No, pero lo que el otro está haciendo, eso sí está mal. La envidia está puesta junto con los demás pecados. En Proverbios, el capítulo 14, el verso 30, dice de esta manera. Proverbios 14, 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es carcoma de los huesos. Romanos capítulo 13, verso 13 y 14, dice el apóstol esto: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y volviendo a Gálatas, el capítulo 5, el verso 26, dice así: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Santiago, capítulo 3, verso 14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y luego sigue diciendo: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia y los celos van de la mano. El apóstol Pablo da testimonio de que algunos estaban predicando el evangelio, pero no con una motivación correcta. Algunos, dice, predican a Cristo por envidia y contienda. Ahora, el problema no era el contenido de la predicación. El problema era el motivo. Su motivación era egoísta y no cristocéntrica. Ahora, la idea o el principio teológico detrás de todo esto es que las circunstancias están en las manos de Dios. Todo lo que pase está en las manos de Dios. Y Dios usa cualquier cosa para el avance del evangelio. Aquí podemos ver este principio en dos ocasiones. El apóstol Pablo, en vez de informarles cómo se encontraba él habla de cómo se encuentra el evangelio. O sea, qué está pasando con la predicación del evangelio. Y también Pablo habla de creyentes que han intentado aumentar sus angustias, pensando añadir aflicción a sus prisiones. Pero Pablo dice que eso no le interesa tanto, porque el evangelio está siendo predicado. Aquí hay algo que Pablo está poniendo en práctica.
él había enseñado pues esta verdad a los corintios. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 7. Había hermanos que estaban siendo objeto de daño de otros hermanos. Y primera a los Corintios 6, 7. Allí Pablo dice cómo debe ser nuestra respuesta. Dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo en la carta a los Filipenses, cuando habla de los que están predicando por envidia y contienda, dice, yo me gozo, aunque lo estén haciendo con malas intenciones. Pablo, al decir esas cosas, está poniendo en práctica lo que aquí en Corinto, lo que a los hermanos de Corinto les dice: sufran el agravio, sufran el agravio. Dice Pablo, ¿no sería mejor soportar las injusticias? Pablo les decía a los hermanos de Corinto, no vayan a los tribunales humanos o a los tribunales inconversos. ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Predicaban a Cristo por envidia y contienda, y lo que Pablo quería decir es que es más importante la iglesia que la satisfacción personal. Es más importante que el evangelio sea predicado que el buscar la satisfacción personal. El apóstol Pablo hablaba de esto. Y en Filipenses, capítulo 3, verso 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo quería que los hermanos de Filipos no respondieran si les hacían un mal, que no respondieran con mal. Pablo está poniendo en primer lugar el evangelio, está poniendo en primer lugar a la iglesia y la predicación del evangelio antes que a él mismo. En el capítulo 4 dice Pablo en el verso 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Parece que el objetivo de Pablo al decir estas cosas es ofrecerse como ejemplo de cómo debían de responder cuando alguien te maldice, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te desacredita. Procurar no contestar de modo que se dañe el evangelio. Procurar que a pesar de todo el evangelio sea predicado. El mensaje para los filipenses era que no importa lo que digan, lo que hagan contra ti, tú actúa de manera que el evangelio se predique. Dice Pablo: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Lo normal es que el evangelio avance. Lo que debemos de buscar es que el evangelio avance, pase lo que pase. Pablo podía decirnos: sed imitadores de mí. Hermanos, procuremos que no importa las circunstancias que estemos pasando, el evangelio crezca.
la predicación del Evangelio siga adelante. Y que antes de poner nuestros intereses personales, que pongamos primero los intereses de la obra de Dios. Dios tiene el control, Dios es soberano, hermanos. Y Él va a usar las circunstancias, sean cuales sean, va a usar las circunstancias para que el Evangelio vaya adelante. Hagamos la parte nuestra. Procuremos, como decía Pablo, si hemos sido agraviados, procuremos sufrir el agravio. No pagar maldición con maldición. No pagar de acuerdo a como nos lo hicieron a nosotros. Más bien, gocémonos de que el Evangelio sea predicado y que vaya adelante. Sigamos el ejemplo de Pablo. Oremos. Bendito Señor, gracias por este ejemplo. Ayúdanos a seguir. Pablo decía en algún momento: sed imitadores de mí como yo de Cristo, y también que imitáramos a los que así se conducen. Ayúdanos para ello. Danos la capacidad, Señor, para hacer las cosas como tú quieres. Señor, contrólanos para que vivamos de acuerdo a tu voluntad, que no seamos de los que detienen con injusticia la verdad, sino que vivamos de modo que tu palabra sea enseñada, sea predicada y sea recibida, Señor, por los que nos rodean. Estamos en tu mano, Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios los bendiga.